¡No, por Dios! Hola mis chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo una cantante que me dicen que es el equivalente a Dimash. No lo sé, pero bueno, vamos a estar expectantes, vamos a ver qué pasa con esta mujer. Yo tengo mucha ansiedad ya por verla, por conocerla. Me dijeron igual que la reaccioné en la plataforma Lila, pero no recuerdo, ustedes saben cómo yo soy con mi memoria, no me acuerdo de nada. Pero bueno, vamos a aprovechar de esta dificultad que yo tengo de memoria para hacer de cuenta que no la conozco, porque prácticamente no sé nada. Me dijeron el nombre y yo ni me lo acordaba. Ella se llama So Young y actualmente tiene 44 años. Es de Corea del Sur y datazo es de Aries. Para los que no sabían, So Young es de Aries. Piscis, el signo de Piscis. Es como yo de Piscis. Hizo muchas canciones para doramas y participó en uno. Y fue participante de I Am a Singer, Immortal Song 2 y King of Mask Singer. Tengo ahí mi machete. Logró hacerse conocida internacionalmente por ser la primera artista coreana en cantar el himno nacional estadounidense en un juego de la NBA. ¡Qué locura! Ser coreana y cantar el himno nacional estadounidense en el juego de la NBA. ¡Wow! Y por haber cantado en otra canción con Kirk Franklin. Ella, les cuento este chisme que me lo contaron acá, ella antes se dedicaba a la música gospel, música que amamos. Pero comenzó a hacer presentaciones fuera de la iglesia en el 2010, pero no fue hasta el 2014 que se hizo más conocida por esto que pasó con en lo de la NBA. Pero les cuento que esta canción se da en el programa Immortal Song 2. En uno de estos tantos que hubo participó una persona que se llama Michael Bolton y tras ver su presentación y los resultados, la llevó durante toda su gira por Corea y la describió como una cantante muy virtuosa. Así que yo, mira, con toda esta presentación que te hice, más vale que te quedes y que descubramos juntos, y hay muchas personas que la conocen obviamente desde ya. Yo, mi ignorancia, les pido mil disculpas, pero ya estoy ansioso por verla. Pero antes te voy a decir que por acá arriba te voy a dejar una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón, muchísimos, y Asia se viene, mamita, cómo se viene Asia. Pero también te voy a dejar por acá al costado todas mis redes sociales. Empezamos por la plataforma Lila. Ahí recordá que estamos todos los domingos a las 11 de la noche y todos los miércoles a las 10 de la noche analizando a cantantes en vivo mediante un sorteo. Si vos ganás, me mandás un link y una pequeña descripción como para que yo pueda tener una idea de qué pasa en ese video. Lugar en donde la pasamos increíblemente bien. Pero también te voy a dejar mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso. Ahí hago muchos vivos, subo muchas historias y siempre se enteran de todo antes. Pero bueno, voy a hacer este pequeño inciso para recordarles que va a parecer raro por tema de copyright, ya sabemos. Pero, atenti con esta opción que te doy. Abajo en la caja de descripción vas a encontrar el link con el video original para que puedas ver el video sin mis interrupciones, porque acá yo estoy para hablar hasta el cansancio. No, mentira, no tanto, pero un poco. Y también, por si no sabías, hay muchos videos que no están monetizados en este canal, así que se activó el botón super gracias y con ese botón puedes colaborar con este canal y hacer un comentario, y ese comentario se destaca y yo te lo voy a agradecer con todo my heart. Bueno, mis chiquis, sin más chácharas, nos vamos a poner a escuchar a esta cantante que me tiene súper expectante. Estoy haciendo este video con la peor de las ondas y con la peor de las calidades del planeta. Chicos, lo siento, este video me lo bloquearon un montón de veces. Estuve un día completo trabajando, haciéndole un montón de cosas para que no me lo bloqueen, para poder, para poder publicarlo, ni siquiera para poder monetizarlo, para poder publicarlo. Lo siento, María, disfrútenlo, hice todo lo que pude para que salga lo más lindo que pueda. Ustedes saben que yo siempre hago todo lo posible para que sea lo más lindo. Hoy pude esto, chicos, así que espero que sigan apoyando el contenido. Y saben que a veces estas cosas pasan, yo también lo sé, pero bueno, es frustrante y todo lo que ya sabemos. Quería que sepan eso y decirlo en un video y no escribirlo para que se entienda mejor. Los quiero. ¡Mua! El primero que se queja lo baneo. Besos. Amor, paz, peace. Vamos, mis amis. ¿Qué onda con toda esa gente? Ok. Empezó tranquila. ¡Qué voz hermosa, qué angelical! Boca Kyusa.
Recordemos que esta es una canción, esto yo no se los dije a ustedes, pero es la información que me dieron, es una canción muy tradicional de Corea y ella acá está haciendo una versión como bastante más compleja. Vamos a ver cómo sigue. Sí. Ok, me parece que estamos frente a una soprano. No quiero decir nada, es lo que me parece a mí. Para saber el registro siempre es necesario vocalizar a la persona y saber en dónde tiene el pasaje y demás. Pero la senté ser una nota grave, puede ser una nota grave para una soprano. Ahí hizo un re 4 y es como casi la anteúltima nota o el estadio final del registro de una soprano. Y noté como, no que le llevó esfuerzo, pero sí sentí como que podría llegar a ser una de sus últimas notas en el registro. Tal vez. Esto recuerden que es una reacción / análisis. Estoy viéndolo y estoy sacando mis deducciones a primera vista. Seguimos. Ay, qué lindo. Ay, qué linda la letra. Otra vez el re. El control vocal que tiene, cómo está controlando la dinámica, abre la boca, pone como reguladores durante toda la melodía, que eso tiene que ver con la dinámica, tiene que ver con el volumen, esto de... Eso de cambiar el volumen, cambia también de registro bastante. Le da mucha potencia cuando quiere y baja cuando quiere y lo controla perfecto. Eso es lo que quiero destacar. ¿Ves? El grave también lo controla hermosamente bien. ¡Lindos coros! Quiero destacar también esto de que pueda hacer notas agudas con poco volumen, porque a veces suele ser fácil hacer, entre comillas, obviamente, suele ser fácil hacer notas agudas como ¡ah! Eso es bastante sencillo, entre comillas, pero lo difícil es poder controlar el volumen en esas notas sin generar tensión. Entonces es otra cosa que también quiero destacar de lo que estamos escuchando. Ah, solo de violín. ¡No, por Dios! ¡Dios! Necesito saber esa nota. Un la sostenido de pecho. Mixta, en realidad. ¿De qué me estás contando? ¡Soy Yang! ¡Por favor! Cambia de tonalidad. Dios. Cabeza. Pecho. Bien. Quiero también decir que esto de poder llegar a la nota aguda es difícil, pero mucho más difícil es volver sin que parezca que te estás cayendo de un precipicio y como rodando como Homero cuando se cayó de la montaña por hacer skate.
Lo más difícil de lo que está haciendo es bajar prolijamente, cambiando de registros, sin tensión, con técnica. Y también, aparte de hacerlo bien, lo está haciendo lindo. Hay que pensar también en dividir esas cosas. Hacerlo bien y mal, o lindo y feo. Son dos cosas completamente distintas. Una es subjetiva y otra es la realidad. Como más o menos así. Otra vez el re, la última nota. Dios, me está matando. Okay. Esos semitonos. Esto de... Está empleando esa sensación, está usando semitonos, escucha. Dios. Tranquila, ella tranquila con su microfonito, quedó como... Impecable, sos impecable. Esto también, viste que volvió muchas veces al re, a esa última nota, a la nota más grave de la canción, al re 4. Poder volver habla de que no hubo tensión durante todos esos agudos que hizo antes. Dato también para que lo tengan en cuenta. Son cositas técnicas. Recuerden que yo estoy acá como para tratar de ser un nexo entre el artista y ustedes, como para tratar de pasarlo también a un lenguaje que ustedes entiendan. Hago un poco el esfuerzo. Espero que se comprenda todo lo que estoy diciendo. Si no es así, me lo dejan en los comentarios. Ustedes ya saben, me dejan recomendaciones en los comentarios. Si quieren que yo siga haciéndola a ella, lo que tienen que hacer es reventar el botón de likes, compartirlo y comentar muchas cosas y suscribirse a este canal. Es la única forma que yo haga nuevamente a esta artista en este canal, porque la quiero consumir en realidad. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Recuerden que pueden dejarme recomendaciones tanto de ella como de otros artistas que quieran que yo analice. Y ahora sí, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.